Señor y Salvador, mi todo eres tú. Jesús, Señor y Salvador, mi vida doy a ti. Perdona mis pecados, tú eres mi gran Salvador. Y enséñame a servir a ti con todo mi perdón. Gracias al hermano Jaime y a la congregación de aquí por la invitación. Yo soy predicador, hermanos, por necesidad. Estaba en una congregación y eran 4 damas. Todas ellas, hermanos, eran de edad avanzada y no había nadie que diera la clase. Entonces yo había tenido en el pasado a un grupo de jóvenes y había enseñado una clase de colegio y profesionales, College and Young Professionals. Entonces pues comencé a predicar en las tardes para ayudarles. Y desde entonces, hermanos, que estoy en Pecan Park, se dio la oportunidad de poder abrir una obra en español, hermanos, y yo nunca había traído una lección en español. Entonces dice la hermana, ¿puedes? Se me hace que sí puedo. Y a veces invento, verá, palabras, ¿verdad? Porque mi lenguaje es el inglés, ¿verdad? Pero usted me entiende más o menos, ¿verdad? Más o menos cuál es lo que yo quiero decir. Entonces, pues Dios ha trabajado grandemente, hermanos, en la congregación de Pecan Park. Y es una congregación bien dinámica, hermanos. Bien, una congregación con buena asistencia, hermanos. Hace 2 años teníamos 180 el domingo en la mañana. De ahí se fueron unos hermanos a empezar otra obra en Jersey Village y ahí están trabajando ellos, y este año, parece el otro año, van a incorporarse en una actividad grande que tenemos nosotros cada año que se llama Seminario Bíblico. Los invitamos en el mes de abril, el día 16 al 18 en Houston, es el Seminario Bíblico, una asistencia de 700 personas. No se preocupe por hospedaje, nosotros le encontramos hospedaje. No se preocupe por la alimentación, nosotros le damos de comer, y 3 veces al día, desayuno, lonche y cena. Y dígale al hermano Sergio Luna que están buenos los platillos, ¿verdad? Que se sirven. Entonces es todo el día el jueves, todo el día el viernes, y el miércoles en la noche tenemos llegan las vans de México. Se mandan 10 vans a la frontera y vienen llenas de hermanos, no se les cobra ni un centavo. Todo aquel que quiera venir al seminario, el transporte es gratis, hermanos. De gracia damos lo que de gracia recibimos. Entonces, si nos gozamos mucho, entonces yo le voy a mandar información a los hermanos aquí predicadores para que ellos se la den a usted. Y si quiere estar con nosotros en el mes de abril del 2014, es bienvenido. No quiero que abra su Biblia, quiero que la cierre. Yo se la voy a leer. Lo que no quiero es que usted se ponga a meditar en mi lectura, mi mala lectura, y pierda el mensaje bíblico.
quiero que se enfoque en el mensaje bíblico. Yo le voy a dar lectura. Después se lo voy a dar a usted el texto. Y usted lo va a leer en su casa. Todos los textos que vamos a leer, se los voy a dar para que usted los lea. Pero en este texto no quiero que usted lo lea. Quiero que escuche con claridad, porque hay detalles hermosos en las historias bíblicas que a veces, por estar distraídos, no ponemos bien atención a lo que dice el texto. Y hay cosas que están bien ricas, hermanos, en conocimiento, y nosotros nomás pasamos por arriba. Entonces yo le voy a leer la historia a usted, y luego después le voy a dar el texto, y después vamos a dar una meditación en este texto. Dice la palabra de Dios así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Anote la cita, Lucas capítulo número 19, del 1 al 10. Léalo en su casa para verificar lo que hemos... ¿Qué sabemos de Zaqueo? Pues muy poco. Y lo que sabemos es sumamente negativo. Zaqueo vivía en una ciudad sumamente peligrosa. ¿Usted se acuerda de la parábola del buen samaritano? Había un hombre que descendió desde Jerusalén hacia abajo, hacia Jericó, y en el camino cayó en manos de ladrones. Y lo golpearon y lo robaron, y el buen samaritano lo ayudó. Jericó, hermanos, era una ciudad de lo más terrible que había. La Biblia habla muchas veces de Jericó. Era aquella ciudad, hermanos, cuyos primeros habitantes eran los amorreos. Gente tan depravada, hermanos, que la misma tierra los iba a vomitar por su conducta. Fue la primera ciudad, hermanos, cuando cruzaron los hijos de Dios el mar, el río Jordán. Fue la primera ciudad que se opuso a que ellos tomaran posesión de la tierra que Dios les había prometido. Ustedes recuerdan que cómo los sacerdotes rodearon la ciudad por 7 días, y en el 7º día la rodearon 7 veces, y luego al tocar las trompetas, las paredes de Jericó cayeron, hermanos. Y fue la primera ciudad que fue conquistada. Cuando eso pasó, hermanos, se dio una maldición para esta ciudad. Si usted va conmigo a Josué capítulo número 6, versículo número 26, Josué capítulo número 6. Y el versículo número 26 y 27, aquí encontramos la maldición que se dio sobre la ciudad. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito, subraye, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Note ahí lo que dice el texto. Era una ciudad
maldecida por mismo Dios. Y en Primera de Reyes, anote el texto, en Primera de Reyes, capítulo número 16 y versículo número 34, en tiempos de tibieza espiritual, un hombre, y él de Betel, se atrevió a ir en contra de lo que Dios había dicho y edificó la ciudad. Y cuando empezó, hermanos, sobre los cimientos, murió su primer hijo. Y cuando sentó la última de las puertas, murió el hijo más menor. El mayor y el menor murieron, hermanos, como la palabra de Dios había dicho. Primera de Reyes, capítulo número 16, versículo número 34, nos dice los nombres de los muchachos. Y nos dice el nombre de este que edificó. Era tiempos, hermanos, donde no se respetaba la palabra de Dios. Al frente del país estaba el débil Acab y la perversa de Jezabel, hermanos. Y ese hombre se atrevió y lo pagó muy caro. ¿Qué sabemos, hermanos, de Zaqueo? Sabemos, hermanos, que vivía en una ciudad perversa, maldecida por Dios. Una ciudad donde la maldad reinaba. Pero este día, Jesús de Nazaret va a entrar a esta ciudad y va a caminar Jesús de Nazaret. Y Zaqueo, hermanos, quiere verlo. Yo no sé, hermanos, por qué Zaqueo quería ver al maestro. Curiosidad. Es que el maestro había agarrado una popularidad, hermanos, tremenda. Y como ya se acercaba la cruz, hermanos, sería una de las últimas veces que el Señor pasaría por allí. Yo no sé si Zaqueo quería ver un milagro. No, la Biblia no nos dice. Sí nos dice que quería ver al maestro. Zaqueo, hermanos, tenía un problema. Aunque Zaqueo, hermanos, tenía riquezas, tenía un defecto físico. Era chaparrito, shorty, enano, llámele como usted le quiera llamar, ¿verdad? No había crecido mucho. Y aquí hay un impedimento de que él mire al maestro. Además de que tenía impedimentos físicos, tenía impedimentos espirituales. Zaqueo era un hombre pecador y la gente lo sabía. Era uno que cobraba impuestos. No, era jefe de los que cobraban impuestos. Si los publicanos, dije publicanos, no republicanos, dije publicanos. Si los publicanos, hermanos, eran ladrones, porque colectaban las taxas de las personas, los impuestos. Los impuestos, hermanos, se cobraban de esta manera. Roma exigía que una provincia o un distrito pagara tantos impuestos. Vamos a suponer que ponían la cuota de 1000 siclos de plata. Bueno, el publicano que le tocaba el distrito iba y los pagaba. Y cuando él los pagaba de su bolsa y Roma estaba satisfecho, tenía el derecho él de sacarle un poco de ganancia. Entonces él, en vez de cobrar, hermanos, 1100, a veces hasta cobraba 20 veces más de lo que se tenía que pagar. Cuando el texto nos dice allí en Lucas capítulo número 19 que Zaqueo era rico, la idea era que era inmensamente rico, bien rico. Y déjeme decirle cómo cobraban los impuestos. No le mandaban una carta como se la manda el IRS al hermano Sergio Luna, que le dice: Sergio, debes $400.
por favor, págalo, ¿verdad? No, en esos tiempos no trabajaba así el sistema. Los publicanos, hermanos, cobraban los impuestos usando insultos, violencia, cualquier método necesario para que les pagaran el dinero. Intimidaban a la gente, los obligaban a que pagaran el impuesto. La gente, hermanos, los tenía como traidores a la patria. Cuando dice que era pecador, hermanos, la expresión ahí significa era enemigo de Dios. Porque si ahorita vamos a ver qué nacionalidad era Zaqueo, entonces por sangre él era hijo de Dios. Pero lo era igual, hermanos, como lo era Ismael y Esaú, solamente por sangre, no por pacto. Entonces, hermanos, tenemos aquí este personaje, hermanos, que es sumamente corrupto. Tiene un defecto físico, es chaparrito, pero tiene defectos espirituales. Es una persona que es considerada como enemigo de Dios. Entonces, Zaqueo, hermanos, quiere ver al maestro. Pero aquí hay un problema. Como es jefe de publicanos, nadie le va a abrir el paso. Nadie lo quiere. Lo miran con desprecio. A cualquier publicano, si un judío iba al mercado, hermanos, y tocaba los vestidos de un publicano, iba y se limpiaba ritualmente. Esta gente era odiada porque eran abusivos. Entonces, hermanos, nadie va a abrir el paso para que él mire al maestro. Y Lucas nos dice, hermanos, que este hombre chaparrito no tiene otra alternativa más que ir y buscar un árbol y subirse arriba para ver al maestro. Ahora, use su imaginación. Un hombre con oro, con plata, con vestidos caros, chaparrito, en una rama, con sus piecitos que se le mueven para arriba. Usted conoce a personas importantes en la vida. Yo conozco una que vive en mi casa. Es reportera de Univisión. Es mi hermana. Y la invitan frecuentemente a dar presentaciones en diferentes lugares, hermanos. A mí me gusta andar mucho con mi hermana porque mi hermana es como una celebridad, ¿verdad? Yo voy a comprar comida y el manejador dice: señor Corrales, venga, usted no tiene que esperar en línea. Y yo paso, ¿verdad? Vamos a los restaurantes y no se preocupe, la comida está en la casa. Mi hermana es una celebridad, hermanos. Ella es una persona muy importante en la ciudad de Houston. Yo no me imagino a mi hermana, hermanos, en un árbol. Es como humillante, ¿no? Aquí está un hombre rico, poderoso, un hombre al que le tienen miedo, un hombre que intimida, que tiene un aspecto, hermanos, de sicario, que obliga a la gente que le pague la cuota. Pero no le interesa, hermanos, cuál sea su reputación. La curiosidad ya le entró y quiere ver al Señor Jesús. Y para su sorpresa, hermanos, el Señor Jesús se para debajo del árbol y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy voy a posar en tu casa. Y Zaqueo se abaja, hermanos. Me imagino yo con mi imaginación, hermanos, que rápidamente se va con el maestro, hermanos, para su casa, hermanos, y le dice a sus criados y a sus siervos: hagan comida. Hoy vamos a hacer comida para 14 personas. El maestro, sus 12 discípulos
y Zaqueo. Y cuando está ahí, hermanos, Zaqueo, hermanos, ahí en medio de eso, hermanos, Zaqueo, hermanos, dice algo muy interesante. Porque sabe que la gente está murmurando. Y ahorita vamos a ver qué clase de gente es la que murmura. Dice, la mitad de los bienes que yo tengo, se los doy a los pobres. Y si a alguien he robado, hermanos, a todos había robado. ¿A quién no había robado Zaqueo? A todos había robado. Si yo he robado a alguien, se lo voy a pagar 4 veces. Y note, el texto te infiere la sonrisa del maestro. Hoy ha venido la salvación a esta casa. A las 9 de la mañana, Zaqueo era un hombre inmensamente rico. Y a las 12:30 del día, a la hora de la comida, era un hombre pobre. La mitad de sus bienes se lo dio a los pobres. Y con la otra mitad, a cualquier persona que había robado, se lo pagó 4 veces. Se convirtió de hombre rico, sin esperanza, a un hombre pobre, lleno de esperanza. A un hombre que no tenía abierto el cielo, a un hombre que tenía las puertas bien abiertas del cielo. Y Zaqueo no titubeó, hermanos. Se ganó el cielo y todo lo que le costó era el maldito dinero. ¡Qué precio tan poco! Si pudiera yo comprar mi salvación, hermanos, ¿cuánto daría? ¿Cuánto darías tú si la salvación se vendiera? Si te dijeran, Carmelita, no hay ninguna Carmelita aquí, era. A veces tengo que tener cuidado con los nombres que digo, era. Carmelita, vas a trabajar 50 años de tu vida. Y todo lo que tú hagas en esos 50 años, con eso vas a pagar la entrada al cielo. Carmelita solamente va a vivir 55 años. Estoy más que seguro que Carmelita aceptaba el trato. 50 años por la vida eterna. Si nos dijeran, la vida eterna cuesta $2 millones, o cuesta $1 millón, ¿no lo pagaría usted para entrar al cielo? Aquí tenemos un personaje llamado Zaqueo, que se ganó el cielo, se ganó la salvación, y todo lo que tuvo que renunciar era el dinero, porque el dinero era su Dios. Por años había estado adorando a un Dios falso. No se puede servir a 2 señores, porque con uno de ellos vas a quedar mal. El texto después dice, no puedes servir a Dios y al dinero. Y por muchos años Zaqueo había servido al Dios del dinero, pero tuvo un encuentro con Jesús y ahora tiene un nuevo Dios en su corazón, y el dinero ya no lo tiene. Yo miro esta historia, hermanos, y a mí me puedo ver cosas, hermanos, que son muy interesantes, hermanos. Porque, ¿sabían ustedes que cuando hacemos un gran esfuerzo, hermanos, por servir a Dios, no falta quien nos critique? Comience usted a venir con el hermano Jaime, domingo, miércoles, y cuando hay actividades aquí, ahí en Pick and Park tenemos los viernes, los domingos y los miércoles, ¿verdad? Comience a venir usted y no va a faltar quien lo critique. En el caso de Zaqueo, hermanos, fue lo mismo. La Biblia también nos dice de otro caso, de otro publicano llamado Mateo, hermanos, que cuando Mateo comenzó a seguir al Señor Jesús, también lo criticaron.
No te vaya conmigo a Mateo capítulo número 9. Mateo capítulo número 9 y el versículo número 11 y el versículo número 11 y el versículo número 12. Mateo capítulo número 9. Y aquí va a encontrar en el versículo número 11 y versículo número 12. Cuando vinieron los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. En el mismo caso de Zaqueo, surge la murmuración. Este hombre recibe a pecadores, entra en la casa de pecadores, toma asilo en la casa de pecadores, hermanos. Las críticas siempre van a existir. Pero ¿sabían lo que no sabían los publicanos? Lo que no sabían los fariseos, lo que no sabían los escribas, lo que no sabía el pueblo entero, es que Jesús ama a pecadores. Vaya conmigo a Mateo. A enemigos que son de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en cuanto a ellos. Mateo capítulo número 5. Y vamos a leer el 44 al 48. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo que no sabían los que murmuraban es que nuestro Dios ama a pecadores, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Esa enseñanza, hermanos, la podemos encontrar a través de las Escrituras. Déjame decirles, vaya conmigo a Lucas capítulo número 15. Lucas capítulo número 15 y versículo número 20. Lucas capítulo número 15 y versículo número 20. Aquí esta es la historia de un hijo rebelde que le pide a su padre: dame la herencia de los bienes que me corresponde. Y cuando se le dio, hermanos, la herencia que no se le debería de haber dado, porque el padre todavía no moría, y una herencia solamente se da cuando el padre muere, pero el papá le dio, hermanos, la herencia por la simple razón que no quería en su casa a nadie que no quisiera estar ahí. Cuando venimos aquí, venimos por voluntad propia, no a la fuerza, porque Dios no quiere nadie aquí que no quiere estar aquí. Si usted viene a la fuerza, mejor quédese en su casa. Aquí encontramos a este muchacho que se le da la herencia, y la Biblia dice que va y vive perdidamente, gasta su dinero con rameras, y cuando tiene hambre se da cuenta que aún los trabajadores de la casa de papá comen bien. Yo aquí estoy batallando para conseguir un taco y quiero comerme lo que comen los piggies o los marranitos, y los marranitos comen primero porque ellos comían primero. Entonces él reflexiona, y la Biblia usa la expresión volviendo en sí. Decide que esto es lo que voy a hacer. Me voy a levantar, voy a ir con mi papá y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco que yo lleve tu nombre, hazme como uno de los trabajadores. Y todavía no se levanta el muchacho, está en el fango. Conceptos de lo que realmente es el arrepentimiento. Es un cambio de mente que produce un cambio de vida.
Usted nunca va a cambiar de parecer, ni va a cambiar de estilo de vida hasta que no lo proponga en su mente. No se engañe. Yo he querido perder peso, pero mire lo que voy y hago. Voy a la taquería y le digo, mire, deme 3 tacos del pastor, por favor, con tortilla de maíz y nada de lechuga y tomate, por favor, porque estoy a dieta. A veces nos engañamos solos, ¿verdad? Sabemos que ¿verdad? Y usted nunca va a cambiar si usted no propone en su mente primero que va a hacer eso. El muchacho propone en su mente, se levanta después y hace lo que dijo. Pero hay un verso, el verso número 20. Y es la única vez en la Biblia, en que Dios o el Padre representa a Dios, está apurado por algo. Ni una parte de las Escrituras Dios está apurado por nada, hermanos. El mundo se mueve al tiempo de Dios. Pero cuando se trata de el hijo, que el perdido, note la expresión que se usa. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y subraye la partecita que sigue. Y corrió. Dios corrió apresurado. Y se echó sobre su cuello y le besó. La única vez en la Biblia donde Dios anda apurado por algo. Cuando se trata de una persona perdida, el maestro entra en la casa de un pecador. Toma hospedaje con un pecador. Corre al encuentro del pecador. Hace años, hermanos, mi papá era predicador. Y había un hombre que era, en Houston le dicen guainitos. No sé si una persona que ha sido vencida por el alcohol, un alcohólico. Le dicen guainitos porque el wine los ha vencido. Duermen en la calle, debajo de los puentes, y se llamaba Goyo. Y mi padre predicaba en la congregación de Millville. Y venía Goyo, hermanos, y se sentaba en la banca de enfrente, hermanos, y se dormía. Y los hermanos lo sacaban, ¿verdad? Eso ocurrió por 6-7 meses. Hasta que se le prendió el foco a mi papá y dijo, me lo voy a llevar para la casa. No, hubieran visto el pleito que se hizo con mi mami. Bueno, teníamos un cuarto, hermanos, allá atrás, donde estaban los fierros. Y dijo mi papi, saca los fierros. Tendría yo unos 12 años. Saca la manguera y saca el fato. Vamos a lavar al borrachín. No, yo contentísimo, hermano, ¿verdad? 6 meses después, Goyo estaba dirigiendo las alabanzas en la Iglesia de Cristo en Milby Street, en Houston, Texas. Era un artista, hermanos, que sabía música y dibujar. Una persona que había perdido, hermanos, su esposa y sus hijos por el alcohol. Nadie le quería predicar al borrachín. Es que estamos muy confortables, hermano, predicándole a gente que se parece igualito que nosotros, que viven en las afueras de la ciudad, pero vaya y predíquele a los que viven en el barrio. Vaya y predíquele a las personas que lo necesitan. Sálgase de su zona confortable y lleve el mensaje. Es lo que hizo el maestro, hermanos. La sonrisa del maestro, hermanos, cuando Zaqueo acepta, hermanos, que ha hecho lo malo. La sonrisa que el maestro tuvo, hermanos, y dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Qué acaso no ha venido la salvación a nuestra casa también, hermanos? Vaya conmigo a Romanos, hermanos. Lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo número 5, el versículo número 8. Romanos capítulo número 5 y versículo número 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es una verdad muy grande, hermanos. Yo y usted éramos enemigos de Dios. Por su gracia y por su misericordia, se nos abrió a nosotros también la puerta. Tristemente ahora en días, hermanos, nosotros le cerramos la puerta a mucha gente, hermanos. Mucha gente no puede arreglar sus problemas, hermanos, que tienen. Vienen a la iglesia con una vida hecha un asco. Pero qué rápidos somos para ser dogmáticos en nuestras ideas y nuestras filosofías. Jesús no le dijo a Zaqueo: aquí está una lista de 10 cosas y ya cuando las termine las 10 voy a tu casa. Él se acercó a Zaqueo, hermanos, y Zaqueo fue bendecido por ello. Nosotros, hermanos, también tenemos que entender, hermanos, cuál es el propósito de nuestro Dios. Mire, en la historia que leíamos ahorita hace ratito de Mateo el publicano, no leí el versículo número 13. Mira lo que dice Mateo 9:13, para que usted entienda un poquito la lección. Mateo capítulo número 9 y versículo número 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia, misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muchas veces, hermanos, ahí en donde yo predico, hermanos, he escuchado comentarios de algunos hermanos de diferentes áreas. Dicen: no, hombre, ahí con el hermano Corrales, ahí aceptan a todo mundo. Ahí entran un montón de toda clase de gente, entra ahí. No, hermanos, se les explica. Pero no renunciamos a predicarle la verdad a la persona que lo necesita. Claro, no vamos a llenar la iglesia de gente que no está dispuesta a cambiar. Zaqueo aceptó las condiciones de la vida que él vivía y cambió. Y por eso fue sumamente bendecido. Si usted nota en 1 Corintios, hermanos, en la iglesia del primer siglo, note 1 Corintios capítulo número 6. Lo hemos leído muchas veces, hermanos. 1 Corintios capítulo número 6. Y vamos a ver el versículo número 9 al versículo número 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados en las aguas del bautismo, ya habéis sido santificados, puestos aparte, hermanos, como instrumentos para honra y gloria de Dios. Los instrumentos en el Antiguo Testamento que se usaban en el templo eran santificados, puestos aparte para propósitos divinos. Hemos sido lavados, hemos sido santificados y hemos sido justificados. Vaya y busque el significado en el original. Y significa como si nunca hubiera pasado. Como si nunca hubiera pasado lo que pasó. Delante de Dios, la vida que Zaqueo llevaba, como si nunca hubiera pasado. Borrón y cuenta nueva. A lo más profundo del mar, nuestros pecados han sido llevados.
para que nunca más se acuerde el maestro de ellos. Esa es la historia, hermanos, de un chaparrito. De un chaparrito que se subió a un árbol. Si hay un mensaje, hermanos, que la Biblia habla, es el mensaje de la reconciliación. Y vaya usted, apunte este texto, es Efesios capítulo número 2 y versículo número 15 y 16. Está hablando como Dios reconcilió, hermanos, a gente que no era del pueblo y a gente que sí era del pueblo. Y cómo los hizo uno. Por un acto muy hermoso, hermanos, que se llama la cruz de Cristo. Porque ese acto, hermanos, es el que nos lleva, hermanos, el que nos ganó, el que hizo posible nuestra salvación. Se cuenta de un niño, muy bonito el niño, en una ciudad colonial, hermanos, así como... ¿Alguien ha ido a Guanajuato? ¿Mexicanos aquí han ido a Guanajuato? ¿A Morelia? Bonitas las ciudades, ¿verdad? Coloniales, ¿verdad? Y en esta ciudad colonial había una iglesia grandota y que tenía una cruz. Iba la mamá y el niño, iban al mercado. Y la mamá tenía pelo rojo. Y el niño, distraído, no se fijó muy bien, comenzó a seguir a otra señora que tenía el pelo rojo y se perdió. Cuando se dio cuenta que no era su mamá. Y los mercados son grandes. Y comenzó a llorar. Y se acercó a él un hombre y le dice: mijito, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Dónde vives? No sabía. ¿Tienes número de teléfono? No sabía. El hombre se acordó que en esa ciudad colonial había una iglesia grande con una cruz. Y le dice al niño: si te llevo a donde está ese edificio, puedes llegar a tu casa. Y el niño se puso a sonreír porque él vivía cerquita de ese edificio. Su casa estaba bien cerquita, él podía llegar a su casa desde allí. La gente del mundo necesita que le apuntemos hacia la cruz, hermanos, para que lleguen a su casa, a su destino. Pero a nosotros se nos olvida llevarles el mensaje de la cruz. Jesús. La historia de Jericó nos enseña, hermanos, que Jesús tiene las puertas abiertas. No importa cuál haya sido tu pasado, Él te extiende una invitación a ti. Si tu día no es lo que debe de ser, hoy es un buen día para que arregles tu vida. Tú conoces tu vida mejor que nadie más. Dios te ayude para que medites que el Dios de los cielos vino para llevarte el Dios de los cielos te vino a llevar a los cielos, a su casa. Dios los bendiga y muchas gracias por su atención.